Alabado sea el Señor. Buenos días, hermano. Dios me los bendiga en esta mañana una vez más. Sean bienvenidos a la casa de Dios, a Nueva Amistad. Y a los que nos ven a través de Facebook Live, a través de MHTV Ministerio, un abrazo a la distancia. Dios bendiga sus vidas en esta mañana. Existen dos cosas que son difíciles muchas veces de llevar a cabo y son difíciles de pedir. Creo que lo que es conceder perdón o perdonar y la otra parte de dar son dos cosas que muchas veces se nos hacen difíciles para nosotros como seres humanos. Perdonar es una situación que a veces lleva tiempo para muchas personas entender lo que significa, el significado que tiene el perdón. Pero también lo mismo es el hecho de dar. Se nos hace difícil muchas veces entender lo que envuelve y lo que implica todas estas cosas. Quiero que me acompañen en la escritura que se ha leído en esta mañana, en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Curiosamente, esta carta que el apóstol Pablo escribe, podemos verlo de una manera muy especial, porque en este momento el apóstol Pablo está teniendo lo que hoy podía decirse una conferencia a través de Facebook, a través de YouTube o a través de internet. El apóstol no pudo estar presente en ese lugar. Pero el apóstol tenía algo en su corazón. Él él estaba preocupado por la gente porque quizás ellos no comprendieran lo que estaba sucediendo en su vida en ese momento y en todo lo que Dios estaba haciendo, en lo que le estaba sucediendo a él. Y él no quería que la iglesia se sintiera que él quizás había hecho una promesa que no podía cumplir. Por lo cual en este momento él se preocupa y empieza a escribir unas líneas, unas letras, para que trataran de entender la iglesia que él no en un momento no había dicho voy a ir a visitarlos y ahora no puedo visitarlos. Había una razón por qué él no podía visitarlos y él quería que la iglesia lo supiera. Esta carta tiene muchas cosas hermosas, pero vamos a enfocarnos en dos de ellas. La primera quiero pasar ligeramente, y es que una de las cosas que hacía el apóstol Pablo siempre en sus cartas, en sus escritos, siempre él enviaba consolación. ¿Puede repetir conmigo? Consolación. La consolación era algo importante, y la consolación muchas veces puede significar una palabra, por ejemplo, simplemente el usted sentirse amado, el usted sentirse amada. Dígale a la persona que está al lado, te amo en el Señor. ¿Sabe que una palabra decir sinceramente, una palabra como esa, sinceramente decir hermano, le amo, hermana, le amo en el Señor? Eso es una palabra preciosa de consolación. A veces, ¿qué más podemos a veces decir? En cuestión de palabras, ¿verdad? Porque hechos vamos a hablar ahorita de lo demás, pero en cuestión de palabras, quizás una de las palabras más hermosas de consolación es decir, te amo. No importa la persona que esté pasando, va a recibir cuando ese te amo es sincero, te amo en el Señor, significa mucho. El apóstol al no poder hacer ese viaje, entonces él empieza a escribir a la iglesia para que esta palabra llegara hasta donde ellos estaban en ese momento. Y la palabra empieza a hablar el Señor. En el capítulo 1, el apóstol se presenta de una manera muy especial en este momento. Dice la palabra, quiero decirles una versión nueva internacional. Dice capítulo
1, 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Cristo Jesús. Y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo. Y nos ha consagrado y nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Pero si todavía no he ido a Corinto como pensaba, pongo a Dios por testigo y lo aseguro por mi propia vida, ha sido por consideración a ustedes. Nosotros no somos los dueños de su fe. Lo que queremos es colaborar con ustedes para que tengan alegría, pues ustedes ya están firmes en la fe. Capítulo 2, verso 1. Por esto decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo les entristezco, ¿quién hará que me sienta alegre de no ser ustedes, a quienes he entristecido? Por eso les escribo como lo hice, porque no quería ir para que me entristeciera ustedes, que más bien debería alegrarme. Estaba seguro de que todos ustedes harían suya mi alegría. Pero cuando les escribí esta carta, me sentía tan preocupado y afligido que hasta lloraba. Sin embargo, no la escribí para causarles tristeza, sino para que vieran el amor tan grande que les tengo. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor, damos gracias, Padre, por su palabra, Señor. Esa palabra, Señor, de aliento, Padre, que nos anima, Señor. Padre, que su pueblo, Señor, su iglesia, Padre, en estos momentos, Señor, difíciles, Padre, pueda recibir, Señor, consolación, Señor. Y Padre, que su pueblo, Señor, sea fortalecido, Padre. Aquellos, Señor, que por alguna razón han pasado, Señor, pruebas, Señor, difíciles, Señor, y han sido lastimados, Señor, en su alma. Padre, que tienen necesidad de ser fortalecidos, Señor, sea su fortaleza, Padre, abundantemente en cada corazón, Señor. Y que, Señor, su palabra llene, Señor, su mente y sus corazones, Padre. Y que puedan recibir, Padre, que puedan abrazar, Señor, esta exhortación, Padre, que trae su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, Señor, que oramos, Padre, y damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, el mensaje del apóstol Pablo tiene estas dos cosas. Tiene esa palabra de consolación, y tras esta consolación viene también una palabra de instrucción. Repita conmigo: instrucción. Instrucción. La instrucción es importante, hermanos, en todo lo que hacemos en la vida. Todo lo que hacemos en la vida es importante la instrucción, y es importante cómo nosotros lo entendemos en toda su totalidad. Muchas de las veces, a veces no podemos comprender. Hay cosas que yo no puedo comprender en momentos en la vida. Y cuando entendemos o cuando comprendemos la magnitud de eso, nos abre el entendimiento, nos prepara para hacerlo mejor. Cuando no hay entendimiento, hermanos, cuando no se abre nuestro entendimiento, tú no estás preparado. Y a veces, aunque quieras hacerlo, no estás preparado mentalmente ni emocionalmente. Porque muchas veces la mente divaga, la mente se imagina cosas, la mente empieza, como decía mi mamá, empieza a urdir cosas de todo tipo. No hay una centralización en nuestra mente, y tampoco lo hay muchas veces en nuestras emociones. Tiene que haber esa preparación, y la palabra de Dios muchas veces eso hace. La instrucción de Dios nos prepara.
Nos prepara para lo mejor. Nos prepara para caminar, para movernos, para recibir, para poder ver y poder discernir lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea su nombre. El apóstol, después de traer esa palabra de exhortación, esa palabra de ánimo, alabado sea su nombre. Una vez que trae esa palabra de ánimo, el apóstol empieza a moverse en otra área que él creía que era muy importante. Y el apóstol empieza, vamos a movernos hasta el capítulo 9, que es donde quiero enfatizar en esta mañana. Capítulo 9. Alabado sea el Señor. Después de esta palabra de fortaleza, el apóstol Pablo en el capítulo 9 trae una instrucción importante. Y una de las cosas que el apóstol Pablo empieza a hablar a la iglesia, empieza en el verso 6, capítulo 9, 2 de Corintios capítulo 9, verso 6, sígame, dice: acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengáis siempre todo lo necesario, y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Verso 9. La escritura dice: ha dado abundantemente a los pobres, y su generosidad permanece para siempre. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para que su siembra y la hará crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendréis ustedes toda clase de riqueza, y podrán dar generosamente, y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. Verso 12, porque al llevar esta ayuda a los hermanos, no solamente les llevamos lo que les haga falta, sino que también los movemos a dar muchas gracias a Dios. Y ellos alabarán a Dios, puesta su ayuda les demostrará que ustedes obedecen el evangelio que profesan. Al evangelio de Cristo, también ellos honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Y además orarán por ustedes con mucho cariño, por la gran bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Alabado sea el Señor. La iglesia de Acaya, la iglesia de Macedonia, eran un gran ejemplo de lo que era la generosidad. Como muchas de las veces, ¿verdad? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vamos muchas veces pasando, ¿verdad?, por ese proceso. Mas la iglesia de Corintio no era ese ejemplo. La iglesia de Corintio estaba en ese proceso de entender lo que la generosidad significaba. Los de Acaya estaban muy bien, los de Macedonia estaban muy bien. Ellos siempre estaban ready, siempre estaban allí. Pero ¿qué era lo que conocían estas iglesias? ¿Qué era lo que estas iglesias conocían que Corintio no conocía? Y el apóstol Pablo, quizás si hubiera estado con ellos en la iglesia, me imagino que les hubiera dado un sermón, ¿verdad?, de 3 horas, así como el que yo les voy a dar en esta mañana. Amén. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Voy a buscar unos cuantos amenes por aquí, a ver si encuentro alguno.
Quizás usted se preguntará, ¿qué hace el pastor cuando se empina ahí y se fija abajo? Es que estoy buscando un amén, hermano, a ver si encuentro. Pero, ¿qué era lo que sabían estas iglesias? Que lo que no sabía y no había entendido la iglesia de Corinto. Corinto era una iglesia en proceso, una iglesia que estaba en proceso como muchos de nosotros. A veces estamos en ese proceso. Corinto tenía a veces un poco de inestabilidad, ¿verdad? Corinto un día podía estar, ¿me entiendes?, hasta lo alto y otro día estaba hasta mero abajo, ¿verdad? Como que eran un poquito inestables, como muchas veces nuestra vida como cristianos, muchas veces que caminamos a veces en esa inestabilidad. No en el caso de Macedonia ni los otros hermanos que eran muy, muy estables, pero ellos sí eran un poco, ¿me entiendes? De repente estaban hablando en lenguas y alabando al Señor y aleluya. Y de repente, ¿me entiendes?, andaban haciendo otras cosas, ¿verdad? Un poquito malillas por ahí. Muy malillas a veces. Entonces a veces esa inestabilidad les faltaba instrucción, les faltaba mucha instrucción del Señor. Y el apóstol Pablo les hace ver y les señala esta parte de la instrucción que era muy importante. Y él les está diciendo, hermanos, hay una cosa que quiero que entiendan. Y se los voy a explicar a como el apóstol Pablo lo está hablando, se lo voy a platicar a ustedes de una manera que lo podamos entender en esta mañana y que nos deje fruto. Yo lo voy a compartir estos 4 pasos que están ahí adentro de esta palabra y que quizás pueden ser de bendición para ustedes. Más, si los pudiera escribir, escríbalos, porque van a ser importantes. Porque eso era qué hermoso que este no fue un mensaje que el apóstol predicó y nadie lo grabó, porque pues no estaba ahí el hermano, ¿verdad? El hijo del hermano Jesús no estaba para grabar, ni estaba tampoco el Facebook en ese momento. O sea, ese mensaje se hubiera quedado, pero el apóstol lo escribió y gracias a eso aquí tenemos este mensaje. Pero en sí la instrucción tiene que ver con estos 4 pasos importantes. Una de las cosas o la razón, el motivo por esta parte en la carta, en este capítulo 9, el apóstol quería crear algo que usted y yo necesitamos, y era conciencia. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Conciencia. Conciencia. Conciencia es estar conscientes en todo momento. O sea, no se nos olvida. Siempre está. Algo que está en nuestra conciencia siempre está presente. Si por ejemplo yo le digo, usted sabe que mañana va a caer nieve y es posible que, no sé, caigan unos 15 pies. Y usted está pensando, Dios mío, ¿cómo voy a ir al trabajo? Usted está consciente que eso va a implicar muchas cosas. Su auto, no sé, a lo mejor ni va a arrancar. Es posible que usted se vaya a resbalar con su auto. Dice, mi auto no está preparado para 15 pulgadas de nieve, o sea, un pie de nieve, no está preparado para eso. La conciencia nos ayuda, por ejemplo, si cuando algo está caliente, ¿verdad? En la estufa, alguien prende la estufa y ve que está la lumbre prendida, tu conciencia dice, si pones la mano ahí te vas a quemar. Tú estás consciente de eso, amén. Son cosas que ya están ahí en nuestra conciencia. Dice, sí, pastor, pero eso es hasta lógico, cierto. Pero no hay esa conciencia. El apóstol Pablo quería que entendiera una cosa, que la obra de Dios es muy grande, hermanos. La obra de Dios es muy grande y se necesita la colaboración de todos, amén. ¿Cuántos le alaban? Y él quería crear esa conciencia de que para que algo funcione y que algo crezca, hermanos, es necesaria la contribución de todo el mundo. Y a veces no hay esa conciencia. Muchas veces también, ¿verdad? Esa falta de conciencia la podemos ver muchas veces en nuestros hogares, ¿verdad? A veces las familias son un poquito numerosas, ¿verdad? Hay 3, 4 hijos, los que son hijos, ¿verdad? Y a veces, si la casa es grande, a veces es difícil mantener hasta el orden. Es difícil mantener la casa a veces limpia. A las hermanas, ustedes saben de lo que estoy hablando. Es difícil mantener las cosas en orden porque son muchas áreas. Si tu casa es un poco más grande, está el baño, están las salas, están los cuartos, y los que tienen 2 o 3 salas, peor todavía. Es difícil mantener las cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque una persona no lo puede hacer todo. Es difícil. Se requiere la conciencia y la colaboración de todo el mundo. ¿Qué hacemos? A veces pasamos por algo ahí y lo dejamos. Hay que se quede, ¿verdad?
sea, no hay esa conciencia muchas veces en nosotros de que eso solamente si la carga se va sobre una sola persona, va a ser difícil. ¿Qué va a pasar con una persona que siempre está? O una de dos, o la hermana se cansa, que es la mamá, o se cansa, o va a tener que puitear y sabes que ya estuvo, ya no doy más. Hay gente que quiere hacer cosas hermosas, pero a veces se cansa y dice, sabes que ya no puedo mantener este ritmo, no puedo mantener todas las cosas, porque no hay una conciencia en mi familia de que se necesita la colaboración de todos. Si no hay una conciencia, la carga siempre va a sobrecaer sobre una sola persona. Si los hijos, por ejemplo, no tienen esa conciencia de que sus papás se matan trabajando, pero duro, para que ellos tengan una oportunidad que sus papás no tuvieron, y no hay esa conciencia, ¿verdad? Simplemente vivimos, qué bueno, pero yo le digo a la juventud de hoy, fíjate que tus papás se mataron, pero bien fuerte, para que tu vida comience un paso más arriba donde ellos comenzaron. Ellos comenzaron en cero. Cuando tus padres vinieron, no había ni un apartamento, ni una casa, ni nada. O sea, tenían que vivir donde fuera. Y ellos edificaron mínimo, a veces una casa o algo donde ya tú puedes estar. Hay que tener esa conciencia. Tú ya no tienes que batallar. Tú tienes un hogar donde vivir, una casa donde vivir, donde tú puedas trabajar y como dicen, ¿verdad? En el rancho hacer tu dinerito y empezar a invertir y empezar a crecer. Una conciencia. No hay esa conciencia que ya te edificaron, tus papás ya pusieron un fundamento. No lo van a hacer todo. No lo van a hacer todo por ti, pero ya hicieron una parte. Y tenemos que tener esa conciencia que eso ya está hecho y decir, gracias a Dios ya no tengo que sufrir, porque los papás batallaron. Tanto allá en el rancho lo mismo, ¿me entiendes? Pero qué bendito Dios que ya algo está ahí. Tener esa conciencia, cuán bendición, muchas veces esa es la ayuda. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que sigue, mantener eso, tener esa conciencia que si ya esto ya está hecho, vamos a mantenerlo, vamos a trabajar, vamos a poner nuestro granito de arena. Pero el apóstol Pablo quería crear esa conciencia en la iglesia, esa iglesia amada. Ese hermano amado que se goza, esa hermana amada que se goza, decir, sí hermano, nos gozamos y todo, pero hay que crear esta conciencia. Hermano, o sea, necesitamos el apoyo de todo el mundo. Aunque en parte lo está hablando también por testimonio. Dice, les escribo esta carta porque los de Macedonia y los de Acaya son gente que están ahí bien ready. Y no quiero que cuando yo vaya a recolectar esa ofrenda, vaya a haber gente allí y que se den cuenta que ustedes no están listos. Qué vergüenza para mí. Y dice, bueno, por no decir qué vergüenza para ustedes, ¿verdad? Pero él lo dice primeramente, dice, qué vergüenza para mí será eso. Por no decir qué vergüenza para ustedes. ¿Qué van a pensar los demás de ustedes? Sí, son una iglesia fire, ¿verdad? Que se mueven en el espíritu y hablan todo tipo de lenguas. Amén, qué bueno, gloria a Dios, aleluya. Pero falta esta instrucción, hermanos. La obra de Dios necesita también de ustedes. Necesitamos crear esa conciencia. En todo se necesita. ¿Usted sabe el fundamento que tenía la iglesia primitiva? La primera iglesia, la cristiana que se empezó a mover. ¿Qué hacían ellos? Una palabra enfática y muy poderosa que es fundamental, dice la palabra, y tenían todas las cosas en común. O es decir, compartían todo lo que tenían. Esa era la vida de la primera iglesia de los apóstoles en el libro de los Hechos. Ese era lo bueno. Compartían todo. Dice, ¿sabes qué? Yo aquí tengo tanto, ahí está. Y los apóstoles repartían. ¿Sabes qué? Aquella no tiene aquella persona, denle ahí. Oye, allá le falta, órale, vámonos para allá. Todos aquí. Su idea de ellos era, si hay para uno, hay para todos. Amén. Si hay para uno, hay para todos. Y ese es el corazón de Dios. Por eso dice la palabra que es un cuerpo. Cuando el hermano Rubio decía, somos un cuerpo. Debemos ser un cuerpo vivo, activo. Pero ese es un cuerpo. Un cuerpo es así. Si hay para uno, hay para todos. Y esa es la idea del Señor. El Señor no quería que unos dijeran, oh, creo que Dios ama más al hermano Rubio. Mira, el hermano Rubio está bien vencido. El hermano
a Fermín, el hermano Jesús, ¿verdad? Bien bendecidos. ¿Y qué pasa con nosotros? No, el Señor no quería que eso pasara. El Señor quería que la iglesia, todo el cuerpo, recibiera ese poquito, ¿verdad? Esa muestra de amor, del amor de Dios. Conciencia. Estar conscientes. Muchas veces hay cosas que pasan en la vida y nosotros no estamos conscientes. La verdad que le digo, hay muchas cosas que pasan en su ciudad que usted no está consciente. Y ni yo tampoco. Nuestros hijos a veces no están conscientes de cómo nos llega el bill de la luz. ¿Cuántos hijos han pagado el bill de la luz de sus papás? O el bill del agua. ¿Verdad? Allá está uno, dice Marcos. Amén, amén. Pero ¿verdad? Que pagaran un bill de la luz del agua. Decían, híjole. Oye, y en verano, aleluya, $400 de luz. Bendito sea el Señor. Y dicen, y nosotros enriqueciendo al McDonald's. Alabado sea el Señor. Pero ¿verdad? Conciencia. A veces no estamos conscientes. ¿Cuánto se gasta en tu casa por mes? Renta, luz, biles, gasolina, aseguranzas. Que oye, ¿cuántos gastos hay en este tiempo? Y muchas veces, hermano, eso de no estar consciente afecta nuestra manera de comportarnos. Nos afecta. Perdemos mucho tiempo, perdemos muchas cosas de valor que están ahí. No quiere decir que no nos divertimos, que no gastemos en lo que no, en cosas, en darnos, como dicen, gustitos y todo. No, no es eso, sino es tener una conciencia. Y eso era lo que esta carta del apóstol Pablo era la idea, crear una conciencia en el pueblo de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces no solamente era crear una conciencia, sino también Él quería que crearan un hábito, ¿verdad? De crear ese hábito de dar, hábito, costumbre, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Pero tener esa de ser uno así. Hay personas que son generosas, ya usted los conoce y siempre dan. Hay mujeres y hermanas que siempre, no sé qué, yo le digo la bolsa de los milagros, porque oye, siempre hay una necesidad y las hermanas sacan algo. No sé cómo le hacen para aparecer cosas, pero de ahí salen chicles, dulces, billetes y todo sale de ahí, de esa bolsa. La bolsa de los milagros de las hermanas. Bendito Dios, cómo las bendice, ¿verdad? Todo sale de ahí. Y a veces hay hermanas que tienen esa conciencia, ¿verdad? Y tienen ese hábito de siempre dar, de siempre estar dando constantemente. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque muchas de las veces se dice esta palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Esa palabra no quiere decir que es mejor dar que recibir. No está diciendo que es mejor, ¿verdad? Lo que está diciendo es la satisfacción. Que si tú estás consciente y tienes hábito, tienes una satisfacción mucho mejor cuando tú das. Pero cuando das con el punto que sigue, cuando tenemos ese hábito y damos con intención o damos con propósito, ahí es donde recibimos muchas veces esa satisfacción. La verdad, la paz, ¿verdad? La paz, el gozo o la alegría, todas esas cosas vienen, hermanos, de entender esto. Para mucha gente, ellos pueden medir su riqueza por medio de lo que reciben o por medio de lo que tienen. Así definen su riqueza. Pero Dios no la define así. Usted conoce todas las escrituras. En Dios no es así. Eso se aplica en el mundo. Dice un dicho, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Porque mucha gente define la riqueza o define la prosperidad basado en lo que tiene. Y muchos, aquí le va la segunda, no es igual, es diferente, pero la segunda es, muchos definimos nuestra bendición por medio de lo que recibimos. O sea, que lo que recibimos va a determinar qué tan bendecidos somos. Tampoco eso dice la escritura. Dice, más bien, bendición es o dichoso es el que da que el que recibe. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, son cosas que nosotros vamos
pensando y meditando en nuestro corazón, ¿será que por tantos años yo me he equivocado en mi manera de pensar? O sea, este es un challenge, ¿verdad? Es un desafío de desafiar mi mente y desafiar mi creencia y de desafiar lo que yo he venido practicando y viviendo por años a cambiarlo. Si yo quiero probar, Dios mismo dice, probadme en esto. ¿Por qué lo dice Dios con tanta seguridad? ¿Por qué Dios afirma así, pruébame? Algo tiene que tener de cierto eso. Yo les digo que muchas de las veces, cierto, cuando recibimos algo, ¿verdad? Recibimos y nos sentimos muy gozosos. Nos da gusto cuando recibimos algo. Pero cuando nosotros intencionalmente y con un propósito damos algo, ¿sabes qué? Es una satisfacción tan grande. Es una recompensa tan grande que la verdad Dios quiere que nosotros hagamos eso, que nosotros tengamos o demos con intención y con propósito. Porque no es lo mismo, hermano, que tú vas manejando en el carro y una persona está ahí parada y te pide algo. Tú le das ¿por qué? Porque te pidió. Pero esa no necesariamente era tu intención. Cuando hablo de intenciones, tú prepararte, decir, yo voy a guardar este dólar, estos $5, estos $10 o $20, hoy los voy a llevar aquí y voy a orar al Señor para que me guíe, a ver a quién se los voy a dar. Mi intención ya saben decir, ahora voy a ver a quién Dios quiere que yo bendiga. ¿Cierto? Eso es muy diferente. Cuando Dios te pone la persona y tú lo vas a mirar, ahí está la persona que Dios quiere bendecir. Tú vas y le entregas esa ofrenda. Y eso es dar con intención. Por cierto, el tema de hoy, voy avanzado y no les he dicho bien claramente el tema, o no sé, a lo mejor yo no me acuerdo, pero es una generosidad impactante, es el tema de esta mañana. Una generosidad impactante. Y es que eso es lo que el apóstol quería que sucediera. Que quizás ellos en parte ya eran un poco generosos, pero el apóstol lo que les decía, hermanos, ustedes necesitan ser una persona que su generosidad sea impactante como los de Macedonia. O sea, los está moviendo de un punto a otro. Ustedes ya dan. Si alguien te pide, tú das, ¿verdad? Porque así vivimos. Dice, no, esa persona es bien buena. No, el hombre este es bueno, la persona es muy buena. Si alguien le pide, él te va a dar. Esa es una generosidad. Pero una generosidad impactante es cuando sin que te pidan, tú das. Amén. Esa es una generosidad impactante. Porque todos damos de alguna manera. Yo creo que sí, a veces difícilmente nos negamos cuando alguien nos pide ayuda. Cuando alguien nos pide algo, oye hermano, ¿sabes qué? Hazme un paro. Necesito esto. Y dice, híjole, deja ver hasta dónde te puedo ayudar, ¿verdad? Y igual apoyamos o damos. Eso es generosidad. Pero la generosidad impactante, esa es diferente. Una generosidad que impacte a las personas es esa que uno está preparado. Es esa generosidad que uno hace con intención de bendecir a otra, con la intención de que Dios sea glorificado en la vida de los demás. Amén. Son cosas entonces, son importantes cosas que esta palabra, esta instrucción que Dios nos está trayendo. La generosidad intencional o generosidad con propósito, y la generosidad que estamos listos y preparados para toda buena obra. Estar listos y preparados para toda buena obra. Y esa es una de las cosas, hermanos. No damos muchas veces porque no estamos listos. Si el apóstol Pablo no hubiera escrito esa carta anticipadamente, le aseguro que agarran desprevenida a la iglesia y no hubieran tenido para dar. Y eso es lo que pasa. A veces nuestras necesidades son tan grandes que a veces es difícil nosotros modelar lo que Dios quiere que modelemos. Nos cuesta trabajo. Usted se recuerda de esa viuda de Sarepta. ¿Se acuerda de la palabra que Dios habla, donde envía al profeta de Dios y le dice, ve a aquella viuda porque ella te va a sustentar? Y cuando llega el profeta de Dios, se encuentra que la realidad era que esa mujer no tenía más que un puñado de harina
poquito de aceite. Ese era todo. Pero el profeta le abrió el entendimiento. El profeta rompió, ¿verdad? Rompió un molde que esa persona tenía en su mente. Y al romperse ese molde le permitió ver el poder y la gloria de Dios. Le dijo, sí. Dijo, ve y tráeme un vaso de agua. Y cuando la mujer ya va por el vaso de agua, le dice, oh, y también tráeme una torta de pan. Y le dice la mujer, por Dios te digo, no hay más que para hacer una torta. Le iba a preparar para mí, para mi hijo, para morirnos de hambre. Y a veces, muchas veces así estamos, ¿verdad? En la vida. Tenemos simplemente lo que nos vamos a comer ese día, tenemos para los biles de ese día, y es todo, no hay más nada. Hermano, ¿de dónde quiere que demos a la church, a los hermanos o lo que sea? ¿De dónde? Solamente tenemos. ¿Si ha sentido alguna vez así? ¿A alguien le ha pasado así? No levante la mano si hoy es su caso, ¿verdad? Porque si no, levantamos una ofrenda y lo bendecimos. Algunos abusados están levantando las manos, pero bueno. Pero sí, o sea, eso pasa. Pero el profeta tenía una palabra. Le dijo, mira, ve, entiendo lo que está pasando, pero ve primero y prepara mesa para mí y después comerás tú. Porque te traigo una palabra. Te traigo una palabra profética. Te traigo una palabra de Dios. Y esto es lo que muchas de las veces, hermano, tanto a nosotros como ministros de Dios nos cuesta trabajo, como al pueblo de Dios le cuesta trabajo para recibir las palabras de Dios. Hay gente que le espanta la palabra de profecía. Y no se espante. La palabra profética simplemente es hablar por Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Es una palabra que Dios pone en tu corazón y tú la das. Y tú das esa palabra, pero cuando tú das esa palabra profética, va a impactar la vida de las personas de la misma manera que puede impactarla una ofrenda. Y tenemos muchas veces problemas porque a veces, hermano, es que yo no entiendo qué es profeta. Ciertamente hay profetas en este tiempo. No necesitas ser profeta para profetizar. ¿Cuántos creen eso y cuántos saben eso? Saúl profetizó y no era profeta. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, o sea, para tener profecía solamente es hablar por Dios. Si Dios pone una palabra en su corazón y usted está seguro que esa es palabra de Dios, esa es una palabra profética que Dios quiere que usted la dé a alguien y usted la va a dar a alguien. Usted tiene esa palabra profética también allí, como la ofrenda que tenía en su bolsa. Es lo mismo. Tener una palabra profética, tener una ofrenda en tu bolsa va a impactar la vida, porque las dos vienen de Dios. Amén. ¿Cuántos han oído que no solo de pan vive el hombre, sino de qué? Ahí están las dos. Están las dos juntas. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Jesús está diciendo pan y palabra. Es lo mismo. Simplemente es cuál decides tú dar. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y ahí esa es una parte que muchas veces, hermano, nos cuesta. Alguien te da una palabra, hermana, ¿sabe qué? Mire, el Señor va a hacer esto en su vida. Ah, sí, gracias, hermano. Y te dan esa palabra y te olvidas. Esa mujer no se olvidó. Esa mujer no se olvidó. Y te digo una cosa, iglesia de Dios. Hay gente que pasarán 6 meses, 8 meses, 1 año y no se le ha olvidado esa palabra. Y un día en su oración a papá Dios van a venir. Mi Dios, usted me dijo a través del hermano Rubio, usted me dijo que esta palabra era para mí. Yo la estoy esperando. Usted me dijo a través del hermano Jesús que usted iba a hacer esto en mi vida. Yo la estoy esperando. ¿Puede usted decirle eso a Dios? Sí, puede decírselo al Señor. ¿Por qué? Porque usted cree. Cuando usted le recuerda a Dios, usted está honrando a esos hombres o esas mujeres que Dios habló a través de ellos. Amén. Porque usted le está diciendo, yo creí que esa palabra no era del hermano, sino que esa palabra venía de usted. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Dios la va a cumplir. Amén. El apóstol Pablo citó una palabra, dijo, escrito está. Dios da la semilla y el pan. Amén. Oh, con eso
que muchas veces se nos olvida y no podemos discernir cuándo es una palabra que viene de Dios y que te tienes que agarrar de ella, que tienes que agarrarla y vivirla, decir Dios va a hacer esto, porque cuando venga esa palabra Dios lo va a hacer para gloria de Dios, para gloria de Dios, para la exaltación. Yo me recuerdo en una ocasión que estaban mis hermanos Ramírez en una situación difícil. Yo me acuerdo que yo le di una palabra a mi hermana Chela aquí presente, y en ese momento era tan difícil su vida, tan angustiosa, tan difícil lo que estaba sucediendo. Yo entendía que en su momento de angustia quizás se olvidaría. Yo me recuerdo que Dios me dijo, dale este listón rojo, porque este listón representa que yo hablé a través de ti. Y yo le dije, toma este listón, llévatelo y ponlo en un lugar, y cuando te venga el momento de dudar, mira ese listón, porque esa es la prueba que Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Hoy Dios ha cumplido, Dios cumplió en un momento su promesa. Y nuestro hermano, hermana Chela, hermano Felipe, ¿pueden ponerse de pie, por favor? Para honra y gloria a Dios. Mira, ahí está esa pareja honrando y glorificando al Señor. Dios es bueno. Gracias, pueden sentarse. Pero es difícil, ¿verdad? Cuando Dios trae una palabra, ¿verdad?, profética, cuando Dios trae una palabra, a veces es difícil guardarla. Lo mismo sucedió cuando a Chris, ¿dónde está Chris? Por ahí, Chris, ponte de pie. ¿Verdad, Chris, que tuvo un accidente? Mira, está Chris, tuvo un accidente muy violento en su cabeza. Los doctores dijeron, ¿sabes qué? No sabemos qué va a pasar, nada. No sabemos qué va a pasar con su vida, no sabemos cuánto va a tardar para levantarse. Y Dios dijo, diles que en 3 días yo le voy a levantar. Y en 3 días Chris se levantó. Cuando dimos la palabra, él se levantó. Lo llevamos allá a la orilla del hospital. Me acuerdo que íbamos el hermano Fermín y yo, y estábamos ahí. Lo pusimos frente al vidrio y le dijimos, ¿qué es ese lugar? Y dijo, ese es Fort Worth. Y esas fueron sus primeras palabras después de regresar de ese coma que él tenía. Reconoció, y Dios empezó a hacer la obra. Desde esa semana él estaba aquí tocando el bass para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuántos le alaban al Señor? Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque creemos a esa palabra. A veces, ¿verdad?, es difícil, ¿verdad? Esa palabra, cree esa palabra. Y podemos hablar de tantos testimonios, ¿verdad? Pero cuando Dios te da una palabra, ten cuidado, no la tires a la basura. Guárdala, porque ese es el tesoro. Quizás a ti se te olvide y un día te sorprenderá. Un día te sorprenderá lo que Dios está haciendo. Y dices, ¿cómo Dios está haciendo? Es que Dios te había dado una palabra, pero tú lo olvidaste. Importante. El apóstol Pablo tenía bien claro cuando él hablaba a la iglesia. Cuando él dijo, hablaré 5 palabras con el entendimiento. Dice, ¿por qué? Porque yo prefiero traer palabra de bendición, palabra de profecía que bendiga a toda la iglesia. Hermanos, muchas veces olvidamos que Dios se mueve en medio de su pueblo. Amén. Dios siempre puso siervos, mujeres y hombres que hablaran por Él. Amós tampoco era profeta. Dijo, yo aquí estoy nomás porque Dios me envió. Dijeron, pero ¿tú qué? No, dice, yo no soy ni profeta ni tampoco hijo del profeta, pero ciertamente les digo, esto va a pasar porque Dios lo ha dicho. ¿Cuántos le alaban? Porque cuando Dios habla, las cosas suceden. Amén. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios siempre es buena, y el apóstol está hablando a la iglesia que cosas, ¿verdad?, van a suceder en ese momento. Que las cosas que van a hacer y van a glorificar al Señor, pero que el pueblo de Dios necesita estar listo, necesita estar ready. Necesitamos cambiar esa mentalidad, hermanos, y empezar a caminar en estos pasos. Tener una conciencia de la necesidad que muchas veces hay, ¿verdad? Hacer también de nuestra vida no solamente tener una conciencia, sino también tener ese hábito, ¿verdad? Tener ese hábito de ahorrar, de apartar, de aguardar ahí, que eso se convierte en algo, como decir, si quiere llamar una costumbre, como lo quiera llamar, pero hay que tener eso, hermanos, porque eso va formando una nueva persona en nosotros. Amén. Alguien dijo, todas las cosas que tú no podías hacer, decláralas en positivo.
Hermano, es que yo no puedo ahorrar. Si escribes yo no puedo ahorrar, escribe en el otro lado, es que yo no podía ahorrar en tiempo pasado. Es que yo no puedo dar. Ahora di, yo no podía dar, pero ahora sí puedo. Amén. Yo no podía recibir las cosas de Dios, o yo no puedo recibir las cosas de Dios, pero ahora no podía recibir las cosas de Dios, pero ahora las recibo. Se me hace la vida cristiana, se me hace difícil. Se me hacía la vida cristiana, se me hacía difícil. Hoy no se me hace difícil. Tengo problemas para creerle a Dios. Tenía problemas para creerle a Dios. Hoy no tengo problemas. ¿Sí me entiende? Tiene que ir cambiando esa manera. Porque solamente cambiando esa manera de pensar va a cambiar nuestra manera de ver. Nunca me sobra para dar. Nunca me sobraba para dar. Pero ahora sí me sobra. Amén. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Es importante. Tiene que cambiarse. Tiene que cambiar de esa manera. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está cambiando. Y por último, el apóstol habla unas cosas maravillosas aquí para ir terminando con el mensaje. Para ir terminando con este mensaje, dice: alabado sea el Señor. Verso 8. En el verso 8 del capítulo 9. Quiero que vea esta palabra y que la marque en su mente y en su corazón y póngala en todos los lugares, porque esta palabra va a derribar muchas barreras y fortalezas que han estado en su mente y en su corazón. Verso 8, una palabra dice: y poderoso es Dios. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Y poderoso es Dios. Y poderoso es Dios. Recuerda el canto que estábamos cantando: Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Y poderoso es Dios. Nunca permita que esa convicción salga de su corazón. Jamás. Guárdela como el tesoro más precioso y más valioso que usted tiene. Usted tiene carros y tiene casas, tiene cuentas en el banco quizás. Pero esos un día se pueden ir, hermanito, hermanita. Un día, lamentablemente, por alguna razón u otra, los puede perder. Pero esta palabra nunca deje que salga de su corazón. Poderoso es Dios. Porque el mismo Dios que te bendijo, si lo pierdes en un momento, es el mismo Dios que te puede dar lo doble y lo triple, y 4 y 5 veces más que eso. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque poderoso es Dios. Amén. Dice: denle un aplauso al Señor, porque Él es bueno, porque Él es digno. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Nunca olvidemos eso, porque poderoso es Dios, porque poderoso es el Señor. Y voy terminando. Algunos de ustedes recibieron algún mensaje de una palabra que envié. No sé cuántos lo hayan practicado. La exhortación vino de un mensaje que el pastor de jóvenes trajo la semana pasada, Marcos, que decía que no había, pero que iba hasta sobrar, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios habló a mi vida en ese momento. Yo les mandé un desafío: que usted guardara $1 o $5, lo que Dios pusiera en su corazón, y lo compartiera con 5 diferentes personas por 5 días. Y que pusiera una petición delante de Dios para que Dios lo hiciera. Yo no sé si alguien lo hizo, pero yo le quiero compartir lo que pasó en mi 5º día. Era una manera diferente, ¿verdad?, de dar. Y siempre estaba viendo personas diferentes. La primera fue una situación un poco
normal y no normal en una gasolinera. Y estaba yo poniendo gasolina y vi a estas personas discutiendo. Y vi la persona que estaba manejando el auto, un auto que se estaba cayendo a pedazos, parchado y todo, y eran dos mujeres. Y una mujer va y le pide dinero al que estaba, o que le llenara el tanque de gas. Y el hombre aparentemente sí le quería dar, pero primero le dijo una lista de cosas, hasta una palabra con P le dijo así. Y yo estaba ahí. Y me sentí tan mal por esa mujer. Haya sido lo que haya sido, sí la trató muy duro. Y al final, por alguna razón, no le ayudó. Y esa fue mi primer persona que yo le di el dinero. Y no sé, quizás era su necesidad tan grande. Dijo, sí me va a ayudar, todavía no es suficiente, pero sí me va a ayudar. Y dijo, ¿tú crees que esta persona me dijo así? Le dije, sí, yo escuché lamentablemente. Y me fui del lugar. Y así sucesivamente. Es difícil, ¿no? Me acuerdo en una ocasión también vi una pareja que iba caminando y me estacioné para ver qué sucedía. Me quedé estacionado en el parqueadero y vi que esta persona empezó a juntar los papeles de la calle. Y empezó a juntarlos, empezó a juntar la basura, y me bajé y me acerqué y le di el dinero y me dio gracias y se fue muy contento. La última persona que pasó en ese quinto día eran unas personas que estaban reunidos. Había 3 personas y uno estaba en silla de ruedas, y Dios puso en mi corazón dárselo al que estaba en silla de ruedas. Y fui y se lo di. Pero cuando se lo di, uno de los que estaba sentado estaban tomando. Pero uno se levantó. Me impactó lo que dijo. En inglés dijo, God bless. Así. Dijo, Dios bendice. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando tú das, otros van a bendecir a Dios. Y me quedó bien marcado eso. No gritó el que se lo di, el que estaba al lado. Levantó sus manos y dijo fuertemente, un grito fuerte, Dios bendice. Yo me retiré de ese lugar entendiendo lo que la palabra del apóstol Pablo decía. Porque cuando tú bendices, vas a hacer que otros alaben a Dios. Ahora, esta fue una ofrenda intencional. Y eso es lo que está hablando esta parte y lo que está hablando la palabra. No es lo mismo que tú vas y alguien te pide y tú les das a tú intencionalmente. Si sabes que esto lo voy a guardar para hoy bendecir la vida de alguien. Es muy diferente. Si usted no lo ha hecho, le animo. Y todos de alguna manera servimos al Señor de alguna manera. Pero qué hermoso, ¿verdad? Cuando alguien reconoce que eso viene de Dios. Y no importa cuál sea su condición. No importa cuál sea su condición. En esta ocasión me tocó bendecir a una persona que quizás lo tenía todo. No sé. Pero si usted lo ha hecho, vamos a hacer lo mismo en esta semana. Vamos a llevar incluso una palabra. Ore al Señor y que el Señor le dé una palabra profética. Que usted, si lleva una ofrenda, lleve también una palabra para que le pueda dar a esa persona. Y le da esa ofrenda y dele una palabra que Dios haya puesto en su corazón. Y que realmente ayude a esa persona no solamente a comer un día, sino que bendiga su vida y que cambie su mentalidad. Y que cambie, porque esa palabra profética es lo que va a hacer. Va a cambiar, va a impactar su mentalidad. Y le dice, Dios te creó con otro propósito del que tú estás viviendo ahora. Lo que tú estás viviendo ahora no es lo que Dios diseñó en ti. Les he compartido esa película de Simba, que me acuerdo cuando el changuito ¿verdad? Va y le dice, lleva al león y lo lleva al agua, le dice, ¿qué ves tú ahí? Y dice, no, pues es mi reflejo. No, dice, es tu Padre que vive en ti. Dice, porque tú eres más de lo que tú estás viviendo. Tú estás viviendo con estos animalitos, pero eso no es lo que Dios creó.
Y me quiero despedir con esto. Hermano, dice Dios que Dios nos ha dado, aquí dice, y nos dio las arras de su Espíritu. Es decir, nos dio su Espíritu Santo en nuestros corazones como una prueba de que Dios nos dará todo lo demás. O sea que el Espíritu Santo no solamente es poderoso para ayudarte, para guiarte, pero nunca jamás olvides que es la prueba de que Él hará lo demás. Cuando una persona, una mujer recibe un anillo de compromiso, esa es la prueba de que le va a dar el otro, el del casamiento, ¿cierto o no? Y esa mujer cree que ese anillo de compromiso después viene el segundo, que es el de casamiento. Bueno, el Espíritu Santo es las arras, es la primicia, es lo primerito que Dios te va a dar, porque Dios tiene muchas cosas buenas para ti. ¿Cuántos le alaban? Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor. Padre, bendito sea su santo nombre. Gracias, Padre, por su palabra, Señor, que hoy nos bendice, Señor. Padre, entendemos, Señor, que hay mucho más, Señor, que usted nos puede dar, Padre. Pero, Señor, oramos, Padre, para que en nuestras vidas, Padre, para que en mi vida, Señor, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos, Señor, Padre, podamos, Señor, hacer de esto, Señor, un estilo de vida, Padre. Señor amado, que pensemos, Señor, en los demás, que pensemos en que nosotros somos bendecidos. Hay hijos e hijas que han sido bendecidos abundantemente, pero que ahora les toca entender, comprender y tener una conciencia de que no todos han sido bendecidos como ellos, de que no todos tienen la fortuna que ellos tienen. Y que hay gente que también, tú estás bendecido, hija o hijo que estás aquí, estás bendecido porque tus papás un día fueron bendecidos. Pero piensa que hay otros jóvenes que no lo son. Y que es necesario que ellos conozcan y experimenten el poder de Dios también en sus vidas. Así que hay una tarea grande. Que el Señor nos ayude a ser esas personas que tenemos conciencia. Que el Señor nos ayude a ser esas personas que tengan ese hábito. A ser esas personas que dan con intención y con propósito. A ser esas personas que nunca los sorprenda la necesidad. Que nunca te sorprenda la necesidad. Que siempre haya, aunque sea poquito, pero que haya, y que tú digas, ¿sabes qué? Esto se va a convertir y Dios lo va a multiplicar. Aunque yo te estoy dando algo pequeño, yo sé que Dios lo va a multiplicar y va a bendecir tu vida de una manera tan grande y tan abundante y tan generosa. Gracias, Padre, por todos los hermanos que han servido, Padre, especialmente aquí en Nueva Amistad, Señor. Los que han hecho algo que, Señor, pequeño o grande, pero que es significante para su obra, Padre. Nuestro hermano, Señor, Fermín, que ha hecho este lugar donde estamos predicando, Señor, que ha construido con sus manos. Señor, nuestro hermano Pedro, Señor, sus ayudantes, hermano Miguel, hermano Rubio, Señor, que han construido, Señor, allá en los salones, Señor. Y todos, Padre, hermano Jesús, Señor, todos los que han contribuido, Señor, nuestro hermano Marcos, Señor, todas las personas que han construido y que han aportado un poco, Señor, para que esto, Señor, sea lo que hoy es, Señor, el templo de Nueva Amistad, Señor. Padre, a los que han contribuido con ofrendas, Señor, a los que han dado, Señor, Padre, a los que sirven, Señor, siempre fielmente, Padre, a las hermanas, Señor, también, Señor, que han contribuido, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque es usted el que ha puesto esa convicción y esa conciencia de que hay necesidad, Padre, en su pueblo, Señor. Y que, Padre, siempre va a ser una gran bendición, Padre, siempre dar, Señor. Gracias, Padre. Señor, que usted cumpla, Señor, su palabra, Padre, en aquellas personas, Señor, que usted, Señor, va a llevar, Señor. Y, Padre, que usted bendiga, Señor. Yo recibo por fe, Padre, las promesas que usted me ha dado, Señor, en esta siembra, Señor, que se ha hecho, Padre. Y su pueblo, Señor, también lo tendrá. Padre, como dice su palabra, no dejen de hacer el bien, porque a su tiempo tendrán su recompensa. Gracias, Padre, porque usted siempre bendice al que da con gozo y que da con alegría. Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un aplauso al Cristo de la gloria. Dios me lo bendiga y que sea una semana de abundante cosecha en Cristo Jesús. Amén.